Bueno, me quedé en esta parte que no había grabado, justamente para terminar de explicar lo que estaba diciendo respecto a Carpolangi. Partimos de estos cuestionamientos. Posteriormente, digamos, una vez que se entiende que la crítica de Polanyi es además algo convergente con muchas de las críticas de la economía conductual, sobre todo por el tema de la descorporalización de la gente racional y en particular el tema del exceso de la matematización, vemos que hay una cuestión de traslape entre los aportes que plantea un autor como Polanyi y un autor o un conjunto de autores que serían más cercanos de la corriente de la behavioral economics. Eh, Aquí, digamos, un punto importante para hacer ver que lo que menciona Polanyi no debería de sernos a los economistas algo totalmente ajeno, es la noción de prosocialidad, que en el caso de la behavioral economics, la economía del comportamiento, se ha ido desarrollando para integrar elementos diferentes al interés propio, porque usualmente los economistas, cuando hacen modelos de elección racional, consideran que la motivación principal y la motivación básica, a la cual, digamos, se pueden reducir todas las demás motivaciones, es el interés propio. Y justamente esta perspectiva, muy arraigada en el pensamiento económico dominante y que está súper presente en autores partidarios de Gary Becker, partidarios de teoría de juegos, etcétera, ha sido severamente cuestionada por premios Nobel de Economía como Amartya Sen, que él hablaba de los tontos racionales, en un artículo muy famoso que así se llama Rational Fools, de 1977. Él justamente muestra una serie de situaciones en las cuales eh, ser totalmente coherente con el tema del interés propio puede ser totalmente, digamos, poco inteligente, ¿no? Un poco un ejemplo que se me viene a la mente y que es parte de este tipo de situaciones es cuando, por ejemplo, dos personas son amigos y una persona tiene muchísimos problemas y entonces quiere ir a desahogarse con su otro amigo, ¿no? Con su amigo. Entonces esta persona, como digamos sería un agente racional, lo que él haría sería decirle a esta persona, a su amigo, ¿sabes qué? No te quiero escuchar, pero toma, aquí te doy un bono y pues bueno, es una forma de compensación al tiempo que yo no te quiero invertir. Y más bien en ese sentido, tú puedes ir y pagarle un psicólogo. Entonces, pues, desde el punto de vista estrictamente racional de la economía neoclásica, esto sería un comportamiento pues coherente con el modelo de utilidad esperada. Pero en cambio, para la sociedad y para la gente normal, que no son homo económicos, nos parece grosero. Por eso Amartya Sen dice que justamente en algunos contextos ser coherente con el principio del interés propio puede ser completamente absurdo. Puede llevarnos a situaciones en las cuales las personas son poco educadas, por decirlo menos, y en ese escenario Amartya Sen pone muchísimo interés en la noción de compromisos. Cómo los compromisos con normas morales y normas sociales llevan a que las personas pues, tengan un comportamiento socialmente moldeado, ¿no? Entonces, desde aquí ya podemos ver cómo entra la parte de la cultura, al menos dentro de esta literatura, entra como normas sociales. Vamos a ver que hay un traslape bastante importante con la obra de Karl Polanyi. Eh, digamos, en estos enfoques hay autores como Samuel Bowles, Michael Sandel, Cristina Vicchieri, eh, Sunstein, Taylor, que van a estar poniendo énfasis constantemente en que las personas no se comportan solo por siguiendo su interés propio, ¿no? Y en este contexto, otro tipo de motivaciones como la imitación de otras personas, la empatía y el compromiso con normas sociales, pues serían importantes integrarlas en los modelos de elección racional para dar cuenta de una forma más compleja y realista de cómo las personas de hecho toman decisiones en contextos socialmente situados, donde las personas corporalizadas con un cuerpo que además tienen sentimientos, tienen pasiones, etcétera,
toman decisiones con base en elementos que se les podría considerar prosociales. Y se les llama prosociales porque justamente son instintos que buscan, por decirlo así, llegar y estar con las personas, que buscan, como diría Gigerenzer, generar una especie de cemento de las relaciones sociales. Y bueno, en este escenario, aspectos culturales deberían ser integrados en los análisis económicos. Y bueno, aquí ya planteando este escenario, entra pues la obra de Carpolanyi, que es un autor muy, muy importante de mediados del siglo XX, un autor que tuvo una vida bastante nómada. Él pues vivió en un periodo bastante convulso y justamente él en ese periodo que lo toca vivir, pues él le interesa muchísimo dar cuenta de las principales transformaciones de su época. En esta clase, pues, revisé dos artículos, bueno, dos libros, y con base en ello, pues, voy a hacer una pequeña presentación sobre la relevancia de este autor. Carpolanyi viene realizando una crítica a la economía neoclásica, pero también al liberalismo económico desde los años 30. Y, bueno, son conocidas sus discusiones con los economistas austriacos, con la corriente de von Mises. Me parece que también tuvo debates con Friedrich Hayek. Y bueno, parte de los debates tenía que ver sobre qué tan natural era el mercado capitalista, qué tan natural es el orden en el cual nosotros vivimos. Y lo que va a estar haciendo Polanyi es polemizar con esa perspectiva constantemente, tratando de hacer hincapié en que hay una serie de elementos antropológicos e históricos que nos harían dudar, digamos, de esta perspectiva como la presentan los economistas austriacos y neoclásicos. Ahorita voy a ir hablando un poco más sobre estos temas, pero bueno, él fue un autor que un poco también por su compromiso militante fue, digamos, orientado en estos debates. En los años 30 es la época en el cual hay muchísimos cambios, hay transiciones inconclusas. Es la época en la cual lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es la época del fascismo. Y Carpolanyi está, pues digamos, presenciando esa época, presenciando la época de la transición, de las grandes transformaciones, como luego lo va a llamar. Y bueno, él pues partía de un compromiso militante, socialista, con un tipo de socialismo democrático, fabiano, no totalitario, y era alguien que simplemente quería hacer nuestro mundo un mundo mejor. Él pues él era húngaro, y bueno, su esposa, de hecho, ella sí era más comunista. Cuando Carpolanyi escapa de Europa, pues porque fue perseguido, y llegan los dos, bueno, él llega a los Estados Unidos, su esposa no puede entrar porque justamente ella tiene el pasado de haber sido comunista y no le dan la visa para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces él decide vivir en el norte de los Estados Unidos, en Nueva York, y estar, digamos, con su esposa en Canadá y cada semana ir desde Canadá a Nueva York para impartir sus clases. Y bueno, este autor se hizo otra vez muy presente, muy importante, tuvo una especie de revival desde la crisis económica iniciada en 2007, 2008, esta crisis económica mundial. Y bueno, vemos grandes autores, premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, que van a estar pues hablando de Carpolanyi. Y de hecho, Joseph Stiglitz hizo el prólogo a la edición más reciente de este libro, de La Gran Transformación, y justamente lo que él muestra es la relevancia de la crítica de Polanyi al neoliberalismo. Y bueno, dentro de la crítica del liberalismo económico, que es por lo cual se le reconoció de manera inmediata en esa época, su libro pues, más importante es este que se llama La Gran Transformación. Y en ese libro justamente él va a estar planteando un enfoque histórico a partir del concepto de institución. Él va a plantear que el conjunto de la civilización está compuesto por diferentes instituciones
que están articuladas entre sí. Y entonces, lo que él va a decir es que todo hecho social y económico está, digamos, organizado con base en sistemas de reglas que permiten la interacción, etcétera. Y estas instituciones, además de estar articuladas entre sí, están, digamos, jerarquizadas. Y es una situación muy, muy específica de la modernidad capitalista que el mercado tenga toda esta situación privilegiada de ser el centro de la reproducción social. Nunca antes en otras sociedades el mercado había tenido esa centralidad que sí tiene, digamos, en la época contemporánea. Entonces, dentro de las instituciones que va a estar mencionando Karl Polanyi, él va a decir que existe dentro de la sociedad de su época el mercado como una institución, que sería la base de las demás. Las otras serían el sistema de poder, un sistema internacional que va a permitir un balance de poder, y con base en ese sistema se van a evitar durante casi 100 años las grandes guerras. Después eso se viene abajo, pero bueno, eso es importante mencionarlo. El tema de los grandes bancos centrales, que se convierten también en algo súper importante. Esto está ligado al patrón oro, y bueno, otra institución pues es el Estado-Nación. Estas instituciones están articuladas entre sí, pero el problema está en que el mercado, que sería la base de todas estas instituciones, es profundamente inestable. Se cree de manera ingenua que el mercado se autorregula, y eso es la crítica que va a estar haciendo Polanyi. ¿Por qué se va a convertir el mercado en un ente que no es, digamos, autorregulado, que no es estable? Pues se debe principalmente, según él, a que está basado en esta sociedad en la mercantilización de todo, de que hay un proceso en el cual se mercantiliza todo. Y dentro de ese proceso de mercantilización se llega, digamos, a intentar mercantilizar tres tipos de bienes que en realidad para Polanyi no son mercancía, porque no fueron producidas para el mercado, para comprarse y venderse en el mercado y obtener un ingreso. ¿Cuáles son estas mercancías ficticias? Él va a decir que estas mercancías ficticias es la tierra, el dinero y los seres humanos, el trabajo. Él va a decir que cuando se somete estas tres mercancías a la lógica del mercado y se piensa que se van a comportar como las demás mercancías, ahí hay un error enorme, categorial, porque en el fondo lo que va a ocurrir es que se va a generar muchísima inestabilidad. El proceso, digamos, de mercantilización, por un lado, en el tema específico del dinero, lo que puede generar es una enorme inestabilidad donde se podría, siguiendo a Marx, entrar en una situación de fetichización del dinero, de las relaciones sociales, donde se piensa que el dinero genera dinero y que el dinero genera riqueza. Y entonces más bien la gente empieza a especular y empieza a apropiarse de ciertas cantidades de dinero y empieza a jugar con la tasa de interés, etcétera, pensando que de ahí viene la riqueza, y de ahí no viene la riqueza. Pero esta situación lo que va a generar es una cuestión de profunda inestabilidad financiera y posteriormente de quiebres económicos. Entonces, de hecho, él dice que la crisis de su época viene justamente de la crisis del patrón oro. Desde el contexto internacional, pues digamos, explotó esa institución, la institución del oro, y entonces se empezó a generar una especie de efecto dominó. La otra mercancía que es ficticia es la tierra, y meterla, digamos, la tierra, tratarla como si fuese una mercancía, lleva a una sobreexplotación. De hecho, Karl Polanyi adelantó muchos de los principales argumentos ecologistas que son críticos del capitalismo, porque mercantilizar la tierra, la mercantilización de la naturaleza, lleva a una sobreexplotación de ella, porque se integra dentro de la lógica del mercado y dentro de la lógica de la productividad, y en ese sentido se sobreexplota y se devasta. Entonces, ahí hay una gran limitación, ¿no? Una situación que genera otra vez
un carácter inestable en el mercado autorregulado. Y digamos, la otra parte que está vinculada a el carácter inestable del mercado son las personas mercantilizadas, porque si se piensa que las personas son mercancías cuyo valor, cuyo salario se fija con base en la oferta y la demanda, lo que va a ocurrir es que el nivel de vida de estas personas se va a deteriorar. Y una vez que se empieza a deteriorar y empieza a fluctuar con base en la lógica del mercado, pues evidentemente la gente pues va a tener una reacción de autodefensa. Y en este escenario donde van a generar una autodefensa, pues van a exigirle al Estado pues un conjunto de leyes que los proteja del mercado. Y esto es importante porque para Polanyi el proceso de mercantilización va de la mano de un proceso de reacción de autoconservación de la gente, porque justamente lo que hace el mercado es tener un proceso de corrosión de las relaciones sociales, lo corroe todo. Y la gente lo que va a necesitar es protegerse de esa corrosión, protegerse del mercado, y de ahí pues van a exigir un Estado más interventor, un Estado con más leyes, con más regulaciones, para que estas personas pues tengan mayor bienestar. Entonces ese es, digamos, un punto importantísimo porque a eso le va a llamar Polanyi el doble movimiento. Y para este autor, y yo creo que en esto converge con una lectura marxista, en este sentido, pues la tendencia del liberalismo, de la sociedad de mercado, es por un lado mercantilización, pero por otro lado la formación de actos de resistencia hacia esa mercantilización. Entonces esta respuesta de autoprotección pues va a ir generando una situación en la cual pues la gente ya no va a creer en el mercado, no va a creer tampoco en el liberalismo y no va a creer en que va a haber un beneficio a partir de una mayor difusión del mercado, pues porque los beneficios no son para todos, más aún cuando se ha probado, y eso lo vamos a ver en sesiones que vienen, que el libre mercado genera desigualdad. Y bueno, ya mencioné el tema de la excepcionalidad histórica del liberalismo económico, porque digamos lo importante aquí a decir, y bueno, esto lo comentó mi compañera Patricia Viera, en sociedades diferentes a la occidental capitalista moderna, el mercado no es algo cotidiano, no es algo que esté presente siempre, todo el tiempo, y que además articule toda la vida social. Por ejemplo, el tema de los mapuche, lo que ellos hacían era intercambiar y hacer un proceso ritual de acercarse unos a otros, intercambiar granos en un contexto simbólico, donde más bien el intercambio mercantil ocurre como parte de un ritual. No es algo que todo el tiempo se haga como lo hacemos nosotros aquí, que uno sale de la calle a la casa, va a la calle y compra con su dinero diferentes mercancías. Esa situación en otras sociedades no ocurría. Y lo que es más importante aún es que en esta sociedad, pues más bien la excepción histórica que se da a nivel universal es que en el capitalismo el mercado sea la base de todo. En el otro texto que preparé para la sesión de hoy, digamos, plantea Karl Polanyi una crítica más teórica. Es una crítica más teórica a nivel de la noción de agente racional. Y lo que él va a estar criticando es la distinción, digamos, él va a estar criticando el carácter también universal del homo economicus, de la idea de que esencialmente toda formación social se puede entender en última instancia a partir de un cálculo racional costo-beneficio, egoísta además, que le da forma, ¿no? Como si lo económico pudiera reducirse a economización, y la economización se suele entender como optimización. Y bueno, ya hemos visto en sesiones pasadas que esta
formalización. Matemática tiene una historia muy importante. En estos años, cuando Karl Polanyi está escribiendo esto, está ocurriendo en los Estados Unidos, pues digamos, la consolidación del modelo estándar de elección racional por medio de la axiomatización que hizo von Neumann y Oscar Morgenstern en la teoría de juegos. Y desde ahí surgen estos axiomas de completitud, transitividad, independencia, continuidad. Luego se junta esa perspectiva para formar funciones de utilidad junto con los teoremas de Bayes, y de ahí se genera un modelo que hoy se conoce como utilidad esperada. Ese modelo posteriormente fue universalizado por Gary Becker, colonizando, como él dice, como dicen sus alumnos, otras ciencias sociales. Y bueno, en antropología también hay estudios de algunos teóricos que piensan que justamente este modelo tiene capacidad explicativa de todo y que prácticamente todo el conjunto de lo económico se puede reducir a estas estructuras matemáticas que se consideran más básicas. Lo que va a decir Polanyi es que esa perspectiva, que él va a llamar formalista, en realidad es una forma más de una especie de perspectiva sustantivista, es decir, una perspectiva materialista situada en un contexto específico, que va a dar cuenta de un conjunto de relaciones sociales, que en este caso es típicamente el mercado, ¿no? En esto se parece bastante a Elinor Ostrom, que es también una premio Nobel de Economía de 2009, la primera mujer premio Nobel que ganó el premio. Ella lo que decía era que este modelo tenía validez solo en contextos individualistas y en contextos competitivos, es decir, en el capitalismo, ¿no? En otros contextos cooperativos y en otros contextos donde las personas actúan con un conjunto de normas sociales, ese modelo deja de tener relevancia. Entonces, en realidad no es un modelo universal, sino que es un modelo que nos da cuenta de hechos sumamente parciales y sesgados. Karl Polanyi va a decir que para entender lo económico va a ser fundamental considerar la parte sustancial de lo económico, que es cómo se producen los satisfactores, los valores de uso que van a servir para satisfacer necesidades materiales, necesidades humanas. Por eso él habla del enfoque sustantivo, y él va a defender este enfoque como un enfoque más universal para acercarse a otras formas sociales. De hecho, este enfoque es el que es más, por decirlo así, asumido por los antropólogos. En esta perspectiva, para Polanyi va a ser importante el concepto de economía incrustada, embedded economy, donde se va a entender por incrustado la interdependencia entre lo económico y todo lo cultural, lo histórico, lo político, lo social. Todo eso va a ser parte de una gran red que es inseparable, que es indisoluble. Y entonces, en este sentido, no se puede separar lo económico, como pretenden los formalistas, como ya lo mostré en los modelos de la caja de Edgeworth y el equilibrio general balraciano. No se puede tener una perspectiva de economía pura y una perspectiva de economía, digamos, que hace omisión de todos los elementos culturales, sociales, históricos, etc. Por eso para Polanyi el concepto de embedded es súper importante. Y bueno, ya para ir avanzando en esta situación, ya mencioné que para Polanyi es muy importante el concepto de instituciones. Su enfoque pues es institucional, porque él considera que justo las instituciones articulan la vida social, la vida económica, son estructuras sociales las instituciones, son producto de múltiples relaciones interagentes y van a formar un conjunto de relaciones sociales que van a condicionar y posibilitar la acción humana. Y bueno, en este contexto también es importante la relevancia del concepto de reciprocidad, donde la reciprocidad sería la base
de las relaciones sociales. Es decir, en el sentido de como lo define Marcel Mauss, un alumno de Émile Durkheim, se entiende por reciprocidad básicamente una noción de dar, recibir y regresar. Esa circularidad va a ser la base, desde la perspectiva de Polanyi, de todo el conjunto de relaciones económicas a nivel universal, nada más que en diferentes contextos culturales se van a dar de diferentes formas específicas, y ya después los antropólogos van a mostrar cómo estas formas específicas pues están ancladas a diferentes discursos o elementos simbólicos, etc. Esto lo que nos va a hacer ver es que el Homo economicus, como ya lo he dicho, no es un concepto universal que sea válido para todo momento, para toda historia, para toda situación geográfica, porque muchos de los comportamientos que realmente ocurren en la sociedad se alejan de este Homo economicus y más bien tienen especificidades distintas. Y bueno, ya para terminar la presentación, dentro de las discusiones principales que hay en torno a la obra de Polanyi es, por ejemplo, una discusión entre historiadores que tiene que ver con qué tan antiguo es el mercado, desde cuándo surgió, cómo surgió y cómo evolucionó. Y esa es una cuestión que va a estar interesando muchísimo a diferentes autores, y muchos de ellos pues citan a Polanyi, pero no solo a Polanyi, también a autores como Brodel. Desde cuándo surge el mercado y cómo evoluciona. ¿En qué sentido el mercado puede ser todo el tiempo fetichizado o si podemos pensar en un mercado no fetichizado? Ese es el tipo de discusiones inspiradas en Polanyi que sigue en la actualidad. Y dentro de esto está el tema de la separabilidad entre mercado y sociedad. En este contexto, pues se discute bastante sobre esta separabilidad. Y bueno, hay autores como Jeffrey Hudson que van a decir que hay una especie de incompatibilidad entre el Polanyi de la Gran Transformación, que asume una especie de sociedad y mercado diferentes, y por otro lado una perspectiva de Livelihood of Men, el libro segundo, donde más bien hay una interdependencia entre mercado y sociedad. Y va a decir, en este caso Jeffrey Hudson, que esto es una ambigüedad que sí se necesita aclarar. A mí me parece que es un punto interesante a debatir, etcétera, pero este punto en realidad yo creo que no invalida prácticamente nada de lo que nos dice Polanyi, porque en realidad lo que él va a decir es que el mercado en la sociedad capitalista en cierto sentido se fetichiza, ¿no? Y esta fetichización, es decir, este proceso en el cual el mercado adquiere una realidad propia, que se le presenta a las personas como una externalidad que además les condiciona sus prácticas, también está pues anclado a diferentes instituciones, ¿no? Entonces, en realidad, esta separabilidad entre sociedad y mercado ocurre porque se da un proceso de fetichización. Y en este proceso de fetichización, pues hay un conjunto de relaciones sociales ahí también que juegan un papel, que diría Marx que son relaciones sociales reificadas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, me parece que se puede decir que esta separación entre mercado y sociedad pues es coherente con esta perspectiva de Polanyi, porque los valores mercantilizados pues están dándole forma al mercado como un ente que tiene esa centralidad en el conjunto de las relaciones sociales y que después va a tender a dominarlo todo, ¿no? Y bueno, aquí pues se da un conjunto de debates sobre qué tan antisocial se vuelve el mercado, qué tanto el mercado
lo que tiende es a desestructurar las relaciones sociales o no. Y bueno, una perspectiva como la de Polanyi, la cual me parece importante, pues va a decir que sí, que el mercado tiende a corroer las relaciones sociales. Y autores como Michael Sandel lo que va a decir es que la mercantilización va más allá y puede, en cierto sentido, amenazar la estabilidad democrática de un país, porque la mercantilización, digamos, si todo está mercantilizado y los valores morales se someten además a la mercantilización, entonces básicamente todo se puede si tienes dinero. Y esto va a ser un caldo de cultivo importante para el desarrollo de la corrupción, que eso va a ser un tema que a muchos sociólogos, economistas, politólogos les va a interesar y en la actualidad es un tema que se debate muchísimo, el tema de la corrupción. Y desde una perspectiva de Polanyi, seguida por gente como Michael Sandel, la corrupción está muy vinculada a la mercantilización. Bueno, esto sería todo por